Bienvenidos, extraños y extrañas. Entrad libremente por vuestra propia voluntad y dejad parte de la felicidad que traéis. Mi nombre es Estela Nayat y hoy vamos a hablar del misterioso caso de la historia real detrás de la película de la monja. Valak es ya un icono de la cultura popular en lo que a películas de terror se refiere, pero su historia, lejos de ser un invento de un guionista de Hollywood, se inspiró en una historia real que sucedió en una antigua rectoría. ¿Intrigados? Acompañadme en esta misteriosa historia. Pero antes no olvidéis suscribiros a mi canal para ver más vídeos como este, darle a la campanita de notificaciones para que os avise cuando subo un nuevo vídeo y seguidme en mis redes sociales. Bajad las luces, subid el volumen y ahora sí, comenzamos. La historia real de la monja Valak. Antes de empezar, un breve recordatorio de que seguimos teniendo merchandising del canal, lo podréis ver por ahí abajo, cada vez aparecerán diseños nuevos, tendremos diseños de temporada, así que estad atentos y visitad el link de estelanayat.com. Pero volvamos a esta terrorífica historia. Muchos conoceréis la película de la monja, en la que un demonio vestido de monja con unos penetrantes ojos amarillos siembra el terror en una abadía romana. Pero quizá lo más escalofriante de esta historia es que tiene ciertos elementos basados en hechos reales. De hecho, la monja realmente existió. Ed y Lorraine Warren, los investigadores paranormales más reconocidos, no solo dijeron verla, sino que también llegaron a fotografiarla. Según Tony Spera, yerno de Ed Warren y actual responsable del Museo de Ocultismo de los Warren, el espectro con hábitos de monja que vemos en la pantalla se asemeja a una aparición que los Warren encontraron en los años 70, durante una de sus investigaciones más famosas, la iglesia embrujada de Borley. Una conexión que nos recuerda que, a veces, la realidad puede ser aún más aterradora que la ficción. Pero empecemos por el principio. En la película de la monja, un demonio con la apariencia de una monja intenta poseer a una novicia para desatar el mal en el mundo. La historia, situada en 1952, tiene a un sacerdote y una joven novicia enviados por el Vaticano para investigar la misteriosa muerte de una monja en una antigua iglesia. A medida que exploran el lugar, descubren que la iglesia está conectada a un oscuro pasado, donde un demonio fue liberado durante la Segunda Guerra Mundial. La lucha por contener al demonio se intensifica mientras los protagonistas enfrentan fuerzas sobrenaturales, orígenes demoníacos y el terror que se oculta en la forma de una monja. Esta es la premisa principal de la película. Muchos de los films de la saga The Conjuring se basan en casos reales. Podría parecer inverosímil que el caso de la monja Valak fuera real, pero al parecer se tomó la inspiración de dos incidentes en la vida de Ed y Lorraine Warren. Y una gran parte de la historia incluye uno de los edificios más embrujados de Gran Bretaña, la rectoría de Barley. Muchos la conocen como uno de los lugares más embrujados de Inglaterra. El personaje de Valak es parte del universo cinematográfico de The Conjuring, con sus orígenes arraigados en la demonología. En los textos históricos de demonología como La llave menor de Salomón, Valak aparece como un demonio de segunda clase en la jerarquía y se asocia principalmente con la localización de tesoros escondidos y la revelación de la ubicación de serpientes. En los anales de la historia, ciertos lugares adquieren una reputación que trasciende su presencia física. La rectoría era uno de esos lugares, una manifestación tanto de grandeza arquitectónica como de infamia sobrenatural. Fue construida en 1962 por la familia Bull. En inicio sería residencia para el reverendo y su congregación, pero este no era un lugar nuevo. De hecho, la rectoría estaba siendo construida para reemplazar la anterior que había estado en el mismo sitio. En 1841 tuvo lugar un incendio que había destruido la rectoría y llevó más de 20 años construir una nueva. En Barley había una tradición cristiana. Las monjas se habían establecido allí desde 1360. En algún momento se dice que un monje comenzó un romance secreto con una monja de un convento cercano. Sus crímenes contra Dios no pasarían desapercibidos y pronto fueron descubiertos y llevados ante los ancianos del monasterio para recibir su castigo, y ese castigo sería extremadamente cruel. Ambos fueron sentenciados a muerte. El monje fue ahorcado en el lugar
y se dijo que la monja fue emparedada viva en las paredes de la rectoría. Aunque aparentemente fue encerrada viva, dejada para volverse loca y en última instancia morir de hambre, la ubicación exacta donde fue mantenida se descubrió más tarde. Una vez se terminó la construcción de la nueva rectoría, comenzaron a circular rumores sobre unas extrañas experiencias que estaba padeciendo la familia Bull. Los visitantes de la rectoría contaron haber escuchado pasos incorpóreos resonando por los pasillos, como si una presencia invisible recorriera los corredores. El aire se volvía denso con una inquietud palpable y los feligreses a menudo hablaban en susurros sobre figuras que parpadeaban y desaparecían en un abrir y cerrar de ojos. Un año después de la finalización de la nueva rectoría, la leyenda se consolidaría. La rectoría se usaba a menudo como lugar para que los niños locales vinieran a jugar después de la escuela. Una tarde, el rector estaba en el estudio escribiendo. Podía escuchar los sonidos de un grupo de niños corriendo por la casa, riendo y hablando entre ellos. Quería enviarlos de vuelta al patio, pero pensó que debía de terminar su trabajo primero. De repente, las voces se volvieron susurrantes, lo que despertó el interés del rector. Los niños habían entrado en el salón del ala este de la casa. La habitación estaba envuelta en la oscuridad, y tan pronto como los niños entraron, fueron golpeados por una sensación incómoda. Sin embargo, la curiosidad o la valentía mal colocada pudo más, y los niños se adentraron más en la habitación oscura. No tardaron en notar que, al final de la habitación, junto al armario, había una figura moviéndose de un lado al otro, apenas visible entre las sombras. Los niños quedaron paralizados, observando cómo la figura se movía de un lado al otro frente al armario, hasta que se detuvo. La figura se giró para enfrentar a los niños, y en un movimiento fluido comenzó a acercarse donde ellos estaban. A medida que se acercaba, su rostro se iluminaba. Lejos de ser una sombra, parecía una mujer mayor, con los ojos hundidos y oscuros, y rasgos puntiagudos y delgados, hasta ser casi esqueléticos. Iba vestida de monja, pero parecía no tener pies mientras se deslizaba hacia ellos. Los niños comenzaron a gritar. Cuando el rector salió, se encontró con un grupo de niños petrificados de terror. Aseguraban haber visto un auténtico fantasma. El rector intentó tranquilizarlos, diciendo que los fantasmas no existían y que no pasaba nada malo, y los mandó de vuelta a sus habitaciones. Pero el rector se había quedado con una extraña sensación y decidió regresar a echar un vistazo. Sin embargo, la habitación estaba vacía. Dejó la puerta entreabierta y se marchó en dirección a su oficina. Y fue entonces cuando escuchó la puerta cerrarse fuertemente. Y eso fue todo. Durante 37 años, el rector vivió una vida tranquila dentro de las paredes de la rectoría de Barley, pero justo unos días antes de que se retirara, las sombras de su pasado volvieron a acecharlo. Estaba trabajando en su oficina cuando escuchó los gritos de varios niños en el patio. Miró por la ventana y los vio corriendo en diferentes direcciones desde el edificio. Bajó apresuradamente las escaleras y salió por la puerta principal, consiguiendo parar a los últimos niños que intentaban escapar. Una vez más, al igual que había ocurrido 37 años antes, los niños afirmaron haber visto la presencia espectral de una monja en los jardines de la rectoría. Esta vez, ella desapareció ante sus propios ojos. Comenzaron a proliferar distintos relatos sobre la monja de Barley. Se decía que aparecía en momentos fugaces, como una sombra acechante, o que revelaba por completo su presencia ante el atemorizado público. Se creía que podría tratarse de la monja que había encontrado su último refugio dentro de las paredes de la rectoría, mientras que otros creían que era un mensajero del más allá, un presagio de infortunias y desgracias aún por revelarse. No pasó mucho tiempo hasta que llegaron nuevos ocupantes. El reverendo Guy Smith y su esposa, Mabel, se mudaron a la rectoría. Poco después de instalarse, Mabel estaba limpiando el salón y abrió el viejo armario situado en el fondo de la tenue habitación. Horrorizada, descubrió una calavera humana oculta en la parte trasera del armario. La pareja contactó inmediatamente a las autoridades. Aunque nunca pudieron identificar a quién pertenecía, descubrieron que tenía alrededor de 100 años y aparentemente era de una joven mujer. Los peores fenómenos comenzaron a tener lugar después de retirar los restos. Comenzaron a escuchar pasos extraños en la propiedad en medio de la noche, a ver luces inusuales en las ventanas e incluso afirmaban haber visto la aparición de un carruaje tirado por caballos, moviéndose por el patio. La pareja, sin saber qué hacer, contactó con el periódico Daily Mirror. Esto era algo muy habitual en la época.
Cuando no sabía lo que pasaba, llamaban al periódico. Estos enviaron a un reportero llamado Harry Prince, un investigador paranormal de gran reputación. Efectivamente, Harry fue capaz de experimentar una serie de sucesos paranormales, los cuales pudo reportar en sus artículos. La actividad paranormal en la rectoría aumentó significativamente durante los 3 años que los Smith vivieron allí, hasta el punto de que tuvieron que mudarse porque no podían soportarlo más. Con el tiempo, el misterio de los habitantes espectrales de la rectoría capturó cada vez más interés y el fenómeno afectó profundamente a quienes vivieron en la casa. La rectoría alcanzó su mayor fama como lugar de actividad paranormal cuando Lionel y Marianne Fewster se mudaron. Su llegada despertó las fuerzas sobrenaturales de la casa y Marianne, por su naturaleza introspectiva, fue especialmente afectada. Marianne reportó fenómenos inexplicables, como una mano invisible que tiraba de su ropa, susurros en los pasillos y objetos que se movían solos. Lo que más la perturbó fueron los mensajes de un espíritu, escritos a veces en un guión continuo, que aparecieron en las paredes. Lionel, inicialmente escéptico, se vio cada vez más envuelto en lo sobrenatural, documentándose sobre los eventos con fascinación y preocupación, incluyendo objetos flotantes y presencias espectrales en las fotografías. Marianne experimentó fenómenos como ropa moviéndose sola, susurros en los pasillos y objetos que se desplazaban sin explicación. La rectoría parecía funcionar como un portal entre los vivos y los muertos. Durante los 5 años que los Fewster vivieron en la rectoría, experimentaron una actividad paranormal cada vez más violenta. Los objetos eran arrojados por una fuerza invisible, las ventanas se rompían y su hija quedó atrapada en una habitación sin cerradura. Los mensajes en las paredes aparecían en diferentes estilos de escritura y frecuentemente mencionaban a Marianne. Se sugirió que Marianne era el objetivo principal debido a que en el pasado la esposa del reverendo había tenido un romance con un inquilino, lo que complicaba aún más la situación. Ella usó la actividad paranormal para ocultar sus propias aventuras extramatrimoniales. Después de 5 años, la familia dejó Barley en la vergüenza, pero la confesión de Marianne no detuvo el interés de la comunidad paranormal. La fama sobrenatural de la rectoría continuó creciendo, atrayendo a muchos. El aumento de la actividad llevó al regreso de Harry Price, el investigador paranormal controvertido que se asoció estrechamente con la rectoría. Price llegó con instrumentos científicos para investigar el fenómeno, pero su trabajo, aunque detallado, recibió tanto elogios como críticas por acusaciones de sensacionalismo y manipulación. En 1937, Harry Price vivió en la rectoría durante 1 año, con la ayuda de muchas personas, para investigar este fenómeno. Las sesiones de espiritismo intensificaron la actividad paranormal, con fenómenos inexplicables y mensajes escritos en las paredes. Un mensaje que decía «pozo» llevó al equipo de Price a excavar un antiguo pozo en el terreno. El descubrimiento de restos humanos en el pozo reveló lo que se creía que eran los restos de una monja olvidada. Durante la investigación, médiums afirmaron haber visto a la monja y uno de ellos dijo que la rectoría sería destruida por un incendio. 1 año después de que Price se marchara, el nuevo presidente accidentalmente provocó un incendio con una lámpara de aceite, destruyendo por completo la rectoría. El edificio fue demolido al final de la Segunda Guerra Mundial en 1944. La actividad paranormal continuó incluso después de la demolición de la rectoría. Los trabajadores que la destruyeron reportaron fenómenos extraños y hoy en día todavía se informan avistamientos en el antiguo lugar. Los sucesos parecen haberse trasladado a la iglesia cercana, donde numerosos investigadores paranormales han realizado investigaciones y algunos han sido testigos de la presencia persistente de la monja. Ed y Lorraine Warren, renombrados investigadores paranormales, se involucraron en el misterio de la rectoría de Barley. Su visita a la iglesia cercana, donde aún persistía la actividad sobrenatural, añadió más intriga a la historia. Los Warren realizaron varias visitas, describiendo la iglesia como uno de los lugares más embrujados de Gran Bretaña, con fenómenos que ocurrían casi de inmediato al comenzar sus investigaciones. La iglesia, llena de historia y leyendas, guardaba secretos conectados con los de la rectoría, que los Warren intentaron desvelar. Durante su exploración del cementerio de la iglesia, los Warren recibieron un ambiente cargado de historia. Las lápidas, desgastadas por el tiempo, y la torre del campanario parecían conectar lo terrenal con lo divino. En el interior de la iglesia vivieron una experiencia que superó sus expectativas.
Lorraine Warren, con su sensibilidad psíquica, sintió una energía intensa al entrar, impactada por la presencia de la monja, lo que dejó una huella profunda en ella. Ed Warren describió una sensación de escalofrío y susurros que conectaban el presente con el pasado, lo vivo con lo muerto. Los Warren contaron con la ayuda de varios fotógrafos para intentar captar pruebas de la actividad paranormal. Al llegar a la iglesia de Burley, Lorraine Warren sintió de inmediato una fuerte carga eléctrica. El equipo utilizó cámaras de 35 milímetros con película infrarroja y pasada la medianoche, en plena oscuridad, algo extraño sucedió. Una neblina apareció ante ellos y mientras intentaban documentarlo todo, tomaron varias fotos. En una de las imágenes se captó una extraña forma blanca que más tarde, al analizarla, parecía la silueta de una figura. En otra toma más clara lograron registrar lo que se conoce como el espectro de la monja de Burley, una imagen que parece mostrar a la monja caminando por el pasillo en actitud de rezo. Lorraine Warren, en un intento por liberar a la monja de su tormento, fue testigo de algo aterrador. Mientras que rezaba en la iglesia, una oscura masa negra surgió de una esquina, moviéndose rápidamente hacia una habitación contigua. Lorraine sintió una extraña energía detrás de ella, y al girar, vio como esa misma masa emergía de la pared antes de desaparecer. Era un vórtice oscuro, más negro que la noche. Tras esos momentos parecía que una fuerza maligna se había liberado, quizás relacionada con el espíritu de la monja. Para los Warren, esa entidad podría haber sido un ángel caído. En el universo de El Conjuro, esta figura es conocida como Valak, un nombre que proviene de la demonología. Para entender la conexión entre el demonio Valak, representado como una monja en la película, y el trabajo de Ed y Lorraine Warren, tenemos que explorar su origen en la mitología. Valak aparece en un grimorio del siglo XVII llamado La llave de Salomón, un antiguo libro que contiene conjuros y conocimientos sobre la magia y el control de los espíritus. Según este texto del siglo XVII, Valak, también conocido por varios nombres como Uvalak o Volak, no aparece como una monja. Es un demonio que se presenta como un niño con alas de ángel, montado en un dragón de 2 cabezas. Su habilidad principal es descubrir serpientes y tesoros ocultos, liderando a 30 demonios. Aunque la Biblia no menciona a estos demonios, La llave de Salomón fue un libro muy popular, incluso prohibido por el Vaticano en su Index Librorum Prohibitorum. A pesar de la prohibición, el libro siguió circulando entre sacerdotes y fue influyente en Europa, alimentando historias que siguen impactando hoy en día, como en las películas del Conjuro. Es importante destacar que en la mitología no hay referencias a Valak como una monja, es la historia del fantasma de la monja de la rectoría mezclada con el nombre de un demonio. Esto fue una creación de James Wan para el universo cinematográfico de El Conjuro. Así que, aunque la película introduce a Valak en una forma aterradora, el único vínculo real con la versión antigua es su nombre. El personaje de la monja en El Conjuro fue inspirado no solo por el encuentro de Lorraine en la iglesia de Burley, sino también por otro incidente en su casa años después, cuando vio una masa negra entrar en su habitación. Lorraine estaba en casa leyendo un libro cuando sintió una presencia familiar. Alzó la vista y vio lo que describió como una masa negra entrando en su habitación. Se trataba de otro vórtice. Le ordenó que se marchara y aparentemente lo hizo. Si esta presencia era la monja de Burley u otra entidad es algo que aún se debate, pero ambos incidentes parecen haber sido clave para inspirar al personaje de la monja. Las experiencias de Ed y Lorraine en la iglesia de Burley añadieron complejidad a la historia de la rectoría, planteando preguntas sobre la naturaleza de las presencias espirituales y dejando una huella en el legado paranormal del lugar. Y bueno, hasta aquí el caso. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Quién es la auténtica Valak? Decídmelo en los comentarios o me apareceré en vuestras peores pesadillas. Os recuerdo que tenemos merchandising del canal, por abajo os va a aparecer, así que no os lo perdáis. Entrad en el link que os dejo en la cajita de la descripción y podréis ver muchos más diseños. También os recuerdo que ya tenéis disponible a la venta mi libro Monstruos Criminales, donde aparecen los casos criminales más bestias de la historia. Os he dejado también los links de mi equipo de grabación
en la descripción por si os interesa conocer mi set de rodaje. Quería agradecer a mis mecenas de Patreon por el apoyo que me brindan. Sin vosotros no sería posible. Si vosotros también queréis apoyarme, os dejo el link a Patreon en la descripción, donde también podréis ver los beneficios de cada nivel. Y quería hacer una mención especial a los miembros de la Orden del Dragón: Alejandro Rebón Portillo, Douglas Prieto y José Antonio Esteve. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y por ayudarme a seguir creando estos vídeos, y ya sabéis que aprecio a todos mis extraños y extrañas, ya seáis nuevos o antiguos extraños del canal. Como siempre, me ayuda mucho que si os ha gustado el vídeo lo compartáis en vuestras redes sociales. Dale a like, así sabré que queréis que haga más vídeos como este, suscribiros a mi canal y dadle a la campanita de notificaciones. No olvidéis seguirme en todas mis redes sociales, os las dejo por aquí y en la descripción, especialmente en Instagram, que es donde estoy más activa y su material muy interesante. Y ahora sí me despido, nos vemos en el próximo vídeo. Recordad que subo nuevos vídeos cada semana. ¡Hasta pronto!